A continuación, hablaremos de nuestra sesión número 2, de la normatividad de los dispositivos médicos. Mi nombre es Gabriela Muñoz y les voy a estar acompañando el día de hoy. Bueno, el decreto 4725 del 2005 es el decreto por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos en el uso humano. ¿Cuál es su objetivo principal? Pues como anteriormente les comentaba, es el que regula el registro sanitario, sus permisos de comercialización y vigilancia sanitaria, teniendo en relación todo lo que tiene que ver con procesamientos, embalajes, importación, exportación, comercialización, con el fin de velar por la protección y seguridad del paciente, teniendo en cuenta su clasificación. El INVIMA es la entidad encargada que regula los procesos de los dispositivos médicos, la cual garantiza que las buenas prácticas de manufactura sean realizadas acorde a sus labores a través de estudios técnicos y comprobaciones necesarias para así poder validar las condiciones de calidad de los dispositivos médicos. ¿Cómo vamos a identificar que un dispositivo médico es ilegal? Bueno, primero que todo tenemos que mirar que el registro sanitario del INVIMA sea verdadero, pero cuando es ilegal, este es falso o no se encuentra en la caja correspondiente o en su empaque del dispositivo médico. Sus etiquetas van a estar deterioradas, abiertas o dañadas. La fecha de expiración va a estar vencida o alterada. Muchas veces se almacena sin las debidas precauciones y hace que el dispositivo se altere. Muchas veces su leyenda tiene una lectura que dice uso institucional. Muchas veces el dispositivo médico no corresponde al autorizado por el INVIMA o sus transformaciones son extrañas, es decir, alteran las funciones de su dispositivo médico. Los requisitos que deben cumplir los dispositivos médicos son 3. El primero es que los dispositivos médicos traten de reducir el más posible daño que se pueda producir. Eso ya está denominado la seguridad asociada con su fabricación y diseño. La apropiación de normas y de protección de seguridad para poder mitigar la afección en un riesgo que no se pueda ser eliminado. Y comunicar al cliente todos aquellos riesgos existentes relacionados a la ineficiencia del dispositivo. Los criterios de clasificación para los dispositivos médicos se va a tener en cuenta el método de clasificación mencionado en la sesión número 1. En este caso, si un dispositivo médico viene acompañado de otro, este será clasificado por separado. Si el dispositivo no está destinado al uso exclusivo de la parte del cuerpo recomendada, se tiene en cuenta para una dicha clasificación y su utilización será más crucial. Pero si el dispositivo médico, dependiendo de sus funciones y atribuidas, se tiene que aplicar otro tipo de reglas, se va a clasificar en la clasificación más alta. Este decreto también nos habla sobre la clasificación de los dispositivos médicos, donde vamos a hablar de un dispositivo médico no invasivo, es el que no incide parcial o completamente en el cuerpo. Los vamos a clasificar en clase 1A, donde su conducción o profusión y administración es para la introducción en el cuerpo. Muchas veces en clase 2A modifican la composición biológica o química de la sangre y los fluidos. Y en clase 2B vamos a hablar de todas las barreras mecánicas o las que actúan en torno a la herida. Cuando hablamos de dispositivos médicos invasivos, son los que inciden parcial o completamente el cuerpo a través de orificios corporales naturales. En clase 1 tenemos dispositivos de uso transitorio. En clase 2A
tenemos de uso a corto plazo, pero los que tienen contacto con mucosa también los vamos a clasificar en clase 1. Y en clase 2B hablaremos de uso prolongado, pero los dispositivos que son absorbidos por membranas harán parte de la clasificación 2A. Los dispositivos médicos transitorios son los dispositivos que son destinados a utilizarse de forma continua durante 60 minutos o más. Por ejemplo, en clase 1 tenemos los reutilizables. En clase 2A tenemos los dispositivos que necesitan energía ionizante, ejercen un efecto biológico o son los que administran medicamentos. Y en clase 2B hablamos de dispositivos de diagnóstico, vigilancia o correcciones cardíacas o del sistema nervioso central. Para tener en cuenta, vamos a hablar que los dispositivos médicos implantables e invasivos se incluirán en clase 2B, a menos de que sean prótesis dentales, estas serán clasificadas en la clase 2A, o cuando tengan contacto con órganos vitales como son el corazón, sistema circulatorio central, sistema nervioso central, o ejerzan un efecto biológico o modificaciones químicas, son de parte de la clase 3. En este gráfico podemos encontrar la clasificación de los dispositivos médicos según su certificación, donde hablamos de un dispositivo médico estándar que estará certificado por las buenas prácticas de manufactura, que es de fabricación, y la importación será por capacidad de almacenamiento y acondicionamiento. Cuando hablamos de dispositivos médicos sobre medida de fabricación, muchas veces son ya relacionados con el paciente, van a tener ciertas medidas proporcionales a su cuerpo, como son las de salud visual y ocular, tecnología de ortopedia externa o dispositivos de ayuda auditiva. Este decreto también nos habla de las certificaciones importantes, como anteriormente se estaba mencionando, como es el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, donde se expide por el Ministerio de Protección Social, y el INVIMA también puede expedir el certificado de buenas prácticas de manufactura, así implementando y cumpliendo las visitas periódicas para cumplir estos certificados. En este decreto nos dan los parámetros para la apertura de un establecimiento. El fabricante de dispositivos médicos debe presentarse al INVIMA para solicitar su inspección para la certificación de buenas prácticas de manufactura y de capacidad de acondicionamiento y almacenamiento. Y a partir de los 90 días hábiles de haber presentado los documentos como el nombre del propietario, razón social, certificado de constitución y técnicas de control y garantía, tendrá la respuesta del INVIMA. Al pasar este tiempo, si el INVIMA notifica al fabricante que no cumple para las certificaciones, cuenta con 60 días para modificar las recomendaciones que les haga el INVIMA. Cuando el fabricante presenta su dispositivo médico, el INVIMA va a tener que hacer una evaluación técnica, ya sea de los dispositivos médicos y los equipos biomédicos. Para eso, el fabricante debe adjuntar la información como el nombre genérico o marca de los dispositivos médicos, presentación comercial, nombre de la industria del fabricante, modalidad de registro y la vida útil del dispositivo o del equipo médico. Cuando para su registro sanitario, debe tener el registro sanitario antecedido por una sigla DM, que es la abreviatura de dispositivo médico, la vigencia del registro sanitario, el nombre y domicilio del titular del registro sanitario y nombre del producto. El INVIMA también evaluará lo que es el empaque, etiquetado y la publicidad. En el empaque, evaluará que el empaque sea que contenga protección al dispositivo médico, que no corra ningún riesgo, que sea un empaque fuerte, que pues permita que el dispositivo médico esté a salvo. El etiquetado va a estar recomiendan que sea con lenguaje internacional,
Es decir, por el caso de agujas cortantes, en este caso tenemos una sutura que es un bicril. En el caso, digamos, si fuera una sutura cortante, va a tener en esta parte, un momento, ya les señalo, hay que pegar. Acá, acá en este circulito tendría un triángulo invertido o un normal, que nos indicaría que sería una sutura cortante, pero en este caso es un círculo que nos indica que es una aguja ausada o redonda. A eso se refiere con el lenguaje internacional. También nos pide de que al menos el lenguaje esté en nuestro idioma, que esté en español, y que presente el nombre del producto, su número de lote o serie, fecha de expiración, número de registro sanitario, fabricante, importador, con un domicilio, leyendas especiales tales como estéril y usar solo una vez, que es lo que nos ayuda como nosotros como instrumentadores. Bueno, para concluir esta sesión, es importante saber de nuestra normatividad, debido a que son dispositivos en los cuales estamos en contacto con ellos cada día. Entonces, para tener en cuenta que muchas veces en nuestros sitios de institución hacen descargas de dispositivos o que son anexados a las historias clínicas, tenemos que tener en cuenta muy bien su INVIMA, su lote, porque eso ayuda a una trazabilidad de la clínica para, ya sea para generar eventos o reportar algún caso que suceda. Esto es todo por el día de hoy. Cualquier cosa que necesiten me preguntan y yo con mucho gusto se las resolveré.